Bueno, nos vamos a meter de lleno en el mundo económico. Está Gustavo Nefa ya con nosotros, economista. Bien. Gustavo, un enorme abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, muy buenos días primero. ¿Cómo andan bien? Bien, muy bien, gracias ¿Cómo a está, Dios. Gustavo? Bueno, ¿Cómo está, Julieta? ¿en qué punto está el debate sobre el tipo de cambio retrasado, no retrasado? Que un poco me parece que está sobrevolando el ambiente de la discusión pública. Ayer Caputo y Adorni intentaron salir al cruce de esos cuestionamientos que inclusive lo impulsan sectores cercanos ideológicamente al gobierno, desde Domingo Felipe Cavallo, pasando por economistas como Romano y otros. Pregunta del millón es, ¿para usted el tipo de cambio en 1400 un tipo de cambio competitivo o no? Bueno, el tipo de cambio lo fija el mercado hoy, salvo un cepo a institucionales para determinados usos como atesoramiento, pero obviamente que para importación y pago de deuda, juicio, lo que sea, incluso pago de dividendos ya está liberado, así que podemos hablar de una economía desregulada donde el tipo de cambio lo fija el mercado, pero el mercado es una historia de flujos versus stocks, y creo que mucho tiempo en Argentina vimos y analizamos los stocks como algo inmediato, urgente, y hoy tenemos un poquito más de horizonte y de previsibilidad respecto al flujo de divisas que va a tener la Argentina, en especial por las exportaciones, en segundo lugar por las inversiones que se están dando, los RIGI, muchos de esos de inversores extranjeros que estarían aportando dólares, emisiones de empresas al bajar el riesgo país y de provincias que han tenido un vuelco al mercado de divisas y por lo tanto el debate sobre el tipo de cambio, si es alto o abajo, lo decide el mercado en sí. ¿Qué decide el mercado? Bueno, está viendo los flujos. Y en los flujos está tranquilo, ¿sí? Por eso el tipo de cambio es en Argentina es uno de los tabúes más importantes, ¿sí? En materia económica para un gobierno salir a tener que defender un tipo de cambio cuando no tiene que hacerlo porque el tipo de cambio lo fija el mercado. El Banco Central justamente al revés, está desde diciembre adoptando una posición compradora en el mercado de divisas que va entre 1.500 y 2.000 millones promedio en los primeros 5 meses y estoy poniendo a mayo también, cerrando ya el mes de mayo con un vuelco hacia las divisas que podría estar alrededor de 2.000 millones de dólares de compras netas. Ahora, ¿todo eso se traduce en reservas? No. La complicación es que Argentina tiene un stock de deuda tan alto que debe salir a pagarla y mientras no haya un mercado de deuda voluntaria internacional abierto para Argentina para colocar sus bonos, obviamente que parte, además de nuevo endeudamiento, tiene que salir de la reserva. Entonces, el tipo de cambio, si le sirve o no le sirve a algunos sectores, obviamente a algunos sectores no va a servir. Esto para el turismo receptivo, Sí. para todo lo que tiene que ver con sectores exportadores con menores espaldas que el sector petrolero o que el sector del campo, obviamente que no es un tipo de cambio competitivo. Esto lo podemos ver por el índice de tipo de cambio real multilateral que publica el Banco Central en su estadística. Basta con ver ese gráfico y decir que está en un valor bajo, obviamente. Bien. Ahora, Gustavo, cuando el Banco Central compra reservas todos los días, que entiendo se queda con un remanente de lo que se opera en el mercado de cambios, ¿de alguna manera está arbitrando sin la intención de hacerlo, pero con la obligación de comprar reservas para que el tipo de cambio no se caiga más de 1.400? Está hoy 1.400 el mayorista. Tienen doble objetivo. Primero que no se caiga más, sí, te lo compro, pero me parece el verdadero objetivo no es ese. El verdadero objetivo es cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Hay un acuerdo, sí, Sí, sí. plurianual dentro del marco de un plan, un programa con el FMI de largo plazo, en donde el objetivo para este año, lo dijo el ministro de Economía, son 8.000 millones de dólares que estaría pronto a concretarlo si esto continúa, obviamente. Entonces, el Fondo Monetario Internacional tiene como requisitos, y uno de los requisitos es el de acumular reservas, y desde diciembre que se puso ese plan cambiario y monetario con la base de acumulación de reservas, obviamente que lo único que podemos ver es el Banco Central comprando reservas, pero no para que no baje el tipo de cambio, sino para acumular reservas en el Banco Central. Bien. Te quiero hacer una pregunta respecto al Super Rigi. Recién discutíamos con Paulino al respecto. Tienen, no sé si pudiste ver el proyecto de ley, pero básicamente de base a todas aquellas empresas que estén en sectores estratégicos y que quieran invertir en la Argentina, van a tener un montón de beneficios, sobre todo fiscales, teniendo en cuenta lo que pasa en el resto de las economías y en el resto de las inversiones. Vos viajás mucho al exterior, conocés, si querés, CEOs de empresas que pueden llegar a venir a invertir o de sectores que pueden llegar a venir a invertir a la Argentina. ¿Qué opinión te merece que haya un programa especial de estas grandes inversiones por más de 1.000 millones?
Bueno, a ver, ya había un, entre comillas, super RIGI, porque acordate que las inversiones grandes que se incluyen dentro del RIGI eran de 200 millones de dólares, pero había un beneficio incluso adicional para aquellas que invertían más de 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Porque ya Bueno, existía ahora esto. se lanza. Sí, Sí, no, a ver, ya existía, le redoblaron la apuesta. bien. Hoy, inversores que quieren venir a la Argentina, cuya alícuota máxima de impuesto a las ganancias era del 35%, en el RIGI era del 25%, hoy lo reducen al 15%. Ujú. Esto es muy atractivo. Además de eso, hay un tema contable que por ahí aquel que no es contador o no presta atención a estos temas pasa desapercibido, pero vos sabés que en el descuento de flujo de fondos, ¿sí? Sí, En el marco teórico de un proyecto de inversión, vos cuando descontás el flujo de fondos lo que más importa son los primeros años, porque claro. no los castigás. Castigás sobre todo los últimos años, entonces si los primeros años te dan pérdida, obviamente que el flujo de fondos te puede dar bastante Ujú. negativo. Ahora, si vos tenés un esquema de amortización acelerada, ¿sí? Donde en el primer año podés descargar el 60% de la inversión que vas a hacer y en los siguientes 2 años, 20 y 20, tenés una gran ventaja fiscal de que no pagás impuestos sobre las primeras inversiones y las primeras ganancias. Y eso es muy importante. Eh, el debate está centrado porque hay miles de empresas en la Argentina que invierten 20, 30, 50, 180 millones de dólares, que no entraron al RIGI, que están ancladas en economías regionales, que hacen desarrollo de producción arrocera, de cítricos, de alimentos, qué sé yo, de las que se te ocurran, que terminan pagando el 35% de ganancias, que no les permiten la amortización acelerada de esas inversiones, que no tienen reducción en las cargas patronales que van a tener estas grandes inversiones, que, por cierto, llegaron hasta el presidente de la Nación en mesas donde probablemente muchos incentivaron que estas decisiones se tomen. Y parece bastante equitativo, digamos, el que invierte 180 millones de dólares, que viene con inversiones sistemáticas en la Argentina durante muchos años, que tiene anclado y enterrado de dinero fondos y que tiene empleo registrado, estaría compitiendo de manera desleal con alguien que aparece de buenas a primera y que le garantizamos incluso hasta 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria. ¿Se entiende, Gustavo? Se entiende perfectamente y por eso el gobierno lanzó el régimen de incentivo para medianas inversiones, el RIMI. Sí, pero ahí No no sé si entran estás al ninguna de tanto. todas las Son inversiones que yo dije, inversiones, porque son grandes son empresas que no inversiones entran porque entre no son pymes. 150.000 dólares hasta los 9 millones de dólares. Ahora, ¿qué hay en el medio? Obviamente, tenés un montón de empresas que no van a invertir exactamente eso, pero esto es un régimen de inversiones para pequeñas empresas y medianas que me parece que viene bastante interesante con el tema de saldos técnicos del IVA, amortización acelerada y otra vez ventajas impositivas por el lado de ganancia. Así que si hay una capa, digamos, que falta cubrir, creo que es muy importante que el gobierno tome esto en consideración y lance otro régimen para inversiones que están en el bucket del medio. Sí, correcto. Con la salvedad, ¿no?, que los inversores también plantean. Viene un nuevo gobierno, hace una nueva ley en sentido Ese opuesto es el problema. y efectivamente todo concluye al fin, ¿no? Como ha pasado Bueno, una ley es un sistemáticamente, derecho tristemente adquirido, en la Argentina. con lo cual, sí, una ley es un derecho adquirido. Alguien que quiera modificar esa ley, obviamente un tributarista te lo va a decir mejor que yo y un abogado mejor todavía, Es un buen punto, claro, va a correcto. aplicar para nuevos proyectos, No no para puede los anular, viejos. digamos, el Está beneficio. muy bien, está muy bien. Exactamente. Y si no, vas a ir a juicio y termina mal. Lo que sí podemos decir es que hay una voluntad del gobierno como nunca la vi antes en ningún otro gobierno de bajar los impuestos, pero para eso tiene una restricción y, digamos, aferrado a un superávit fiscal. Sabemos que Milei es monetarista y de la primera era defendió, desde el minuto uno defendió el superávit fiscal y lo logró, cosa que otros como Macri tardaron 4 años en darlo, recién en el 2019 dio superávit fiscal, el famoso gradualismo. Creo que sobre la base de eso entendemos cómo los impuestos van bajando a poco. Hubiéramos querido que hubiera más baja de impuesto al campo, por ejemplo, la semana pasada, pero siempre cuidando y no descuidando el superávit fiscal. Entonces, es la frazada corta. ¿Podemos bajar los impuestos mientras bajamos los gastos? ¿Podemos bajar los gastos? Bueno, la mayor parte del gasto, si le pones la lupa, está indexado. Otra Claro. parte ya empieza a tocar algunos temas sensibles como son gastos sociales. Con lo cual tenés ahí un encerrojo bastante importante de la economía argentina, que tiene un Estado que todavía está sobredimensionado, pero con la voluntad de un gobierno que quiere todavía bajar más los impuestos. Y bueno, en ese objetivo me parece que estos esquemas que no tocan esa estructura de gasto porque son nuevos proyectos, generan nuevo valor agregado para la economía, van a generar incluso
un impuesto adicional. Así que bienvenido cualquiera de los proyectos que pueda enviar al gobierno, el gobierno para que incluya a este segmento medio que vos mencionás, como para que le grave positivamente a las empresas que quieren invertir más de 9 millones de dólares. Bien. Enorme abrazo, Gustavo, como siempre, un verdadero Gracias, placer. Con lo justo llegamos con la conversación, había alguna interferencia, estaba por cortar. Te mandamos un abrazo enorme. Me pensé que se cortó finalmente. Menos mal, justo. Pusiste punto Justo José de Urquiza, digamos. y tocó ¿no? la campana. Y tocó la campana.